Bob Dylan, uno de los más grandes e influyentes músicos de todos los tiempos, ha sido durante décadas una figura enigmática en el mundo del entretenimiento. Con una carrera que abarca más de 6 décadas, Dylan ha pasado de ser el portavoz de una generación a convertirse en un símbolo de constante reivindicación artística. Sin embargo, pese a la gran cantidad de información sobre su vida y obra, siempre ha existido un halo de misterio alrededor de ciertos aspectos de su carrera y personalidad. Ahora, a los 83 años, Dylan finalmente ha revelado lo que muchos habían sospechado durante tanto tiempo, poniendo fin a una de las especulaciones más duraderas sobre su vida, y solamente aquí en Acceso Exclusivo tendrás acceso a sus declaraciones. Bob Dylan nació como Robert Allen Siserman el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Criado en una familia judía de clase media en el pequeño pueblo de Hibbing, desde temprana edad mostró un interés insaciable por la música. En su adolescencia descubrió a leyendas como Hans Williams, Dick Richard o Woody Guthrie, quienes lo influenciaron profundamente y lo impulsaron a perseguir una carrera en la música. En 1961, un joven Robert Zimmerman dejó atrás Minnesota y llegó a Nueva York con el sueño de convertirse en un músico profesional. Se instaló en el vibrante vecindario de Greenwich Village, donde la escena folk estaba en su apogeo. En esta época adoptó el nombre artístico de Bob Dylan, inspirado en el poeta Dylan Thomas. Su estilo distintivo, una combinación de folk tradicional y las letras, con un fuerte contenido social y político, lo convirtió rápidamente en una figura prominente en la escena musical neoyorquina. El primer álbum de Dylan, lanzado en 1962 y titulado simplemente Bob Dylan, fue bien recibido, pero su segundo álbum, de Frank William Bob Dylan, 1963, fue el que realmente lo catapultó a la fama. Este álbum incluía algunas de sus canciones más icónicas como Blowing in the Wind y A Hard Rain's I'm Gonna Fall, que se convirtieron en himnos del movimiento de derechos civiles y de protesta contra la guerra de Vietnam. Durante los años 60, Dylan fue visto como la voz de una generación que exigía cambios sociales y políticos. Su estilo poético y su habilidad para abordar temas como la injusticia, la guerra y los derechos humanos lo convirtieron en un símbolo del espíritu rebelde de la juventud de la época. En 1965 lanzó Highway 61 Revisited con el legendario sencillo Like a Rolling Stone, considerado por muchos críticos como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Sin embargo, Dylan nunca se sintió cómodo como la etiqueta de portavoz de una generación. En varias entrevistas, a lo largo de los años, dejó claro que no buscaba ser un líder político ni un ícono de la contracultura, sino que simplemente escribía canciones desde su perspectiva personal. Uno de los momentos más controvertidos de la carrera de Dylan ocurrió en 1965, cuando decidió electrificar su música. Hasta ese momento Dylan había sido conocido como cantante de folk, pero en el Festival de Newport de ese año, se subió al escenario con una guitarra eléctrica y una banda de respaldo. Este cambio enfureció a muchos de sus seguidores más fieles del folk, quienes lo acusaron de traicionar el movimiento y comercializar su música. Pese a la controversia, Dylan continuó por este nuevo camino y lanzó una serie de álbumes que definieron la década de los 60, como Blonde on Blonde en 1966 y Bringing It All Back Home, 1965. Su música se volvió más experimental y sus letras más abstractas, alejándose de la protesta política directa y explorando temas más personales y filosóficos. En 1966, tras una gira agotadora y después de enfrentarse a la presión de la fama, Dylan sufrió un grave accidente de motocicleta cerca de su casa en Woodstock, Nueva York. Aunque las circunstancias exactas del accidente nunca se han aclarado del todo, este hecho lo obligó a retirarse de la vida pública durante un tiempo considerable. Durante su retiro, Dylan se dedicó a su vida familiar y la grabación de música en privado. Este periodo fue una etapa de introspección para él, y aunque dejó de aparecer en público, continuó componiendo música que posteriormente lanzaría en álbumes como John Wesley Harding, 1967, y Nashville Skyline,
1969, que mostraba una evolución hacia un sonido más tranquilo y de raíces americanas. En la década de 1970, Dylan hizo su gran regreso con el lanzamiento de álbumes como Blood on the Tracks 1975, considerado uno de los mejores de su carrera, con letras que reflejan un tono más introspectivo y personal, posiblemente influenciado por el final de su matrimonio con Sarah Lowndes. Temas como el desamor, el dolor y la redención llenaban este disco, lo que permitió a Dylan reconectarse con su ausencia. A finales de los 70, Dylan sorprendió a sus seguidores una vez más al anunciar su conversión al cristianismo. Esto se reflejó en sus álbumes A Slow Train Coming, 1979 y Sabbath, 1980, donde exploraba temas espirituales y religiosos. Aunque esta etapa fue recibida con escepticismo por algunos de sus seguidores, Dylan permaneció firme en su fe durante varios años antes de regresar gradualmente a sus raíces judías y su música más secular. Durante décadas, uno de los grandes misterios en torno a la figura de Bob Dylan ha sido su enigmática relación con la fama y el significado detrás de muchas de sus letras más crípticas. A lo largo de su carrera, Dylan ha sido conocido por evadir preguntas sobre su vida personal y su proceso creativo, lo que ha llevado a un sinfín de teorías y especulaciones. En su biografía de 2004, Chronicles Volume 1, Dylan ofreció algunos atisbos sobre su vida, pero también dejó muchas preguntas sin respuesta. Ahora a los 83 años, en una reciente entrevista que ha causado un grave revuelo, Dylan finalmente ha admitido lo que muchos habían sospechado durante años. Gran parte de su miticismo y ambigüedad fueron en realidad una elección deliberada para proteger su privacidad y para evitar ser encasillado. Siempre he sido consciente de que la gente buscaba significados profundos en mis canciones, y en muchos casos dejé que eso sucediera porque me beneficiaba, confesó Dylan. No todo lo que escribí estaba destinado a ser interpretado de una manera grandiosa o simbólica. Algunas veces las canciones solo son canciones, pero si las personas querían ver algo más grande en ellas, ¿quién era yo para detenerlas? Esta revelación ha dejado a muchos fans y críticos reflexionando sobre la figura de Bob Dylan, no solo como un genio musical, sino también como un maestro en el arte de la ambigüedad. Dylan también reconoció que a lo largo de su carrera ha usado deliberadamente su imagen pública para desafiar las expectativas y mantener un control sobre lo que perciben. A los 83 años, Bob Dylan sigue siendo una figura imponente en el mundo de la música. Ha sido galardonado con innumerables premios, incluyendo el Premio Nobel de la Literatura en 2016, lo que consolidó su estatus no solo como un músico excepcional, sino también como un poeta y narrador de historias de impacto global. Su influencia se extiende más allá de la música folk o rock. Artistas de todo tipo y géneros han citado a Dylan como una inspiración clave. Desde sus primeros días como un joven soñador en Greenwich Village, hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la cultura popular, Bob Dylan ha dejado una huella indeleble en la música y en la sociedad. Bob Dylan siempre ha sido un enigma. A través de décadas de música y reivindicaciones, ha mantenido una distancia deliberada entre él y el público, permitiendo que su música hable por él. Ahora, a sus 83 años, ha brindado una revelación que confirma lo que muchos sospechaban. No todo en su música tenía una intención profunda o simbólica, sino que fue su forma de proteger su privacidad y mantener el control sobre su narrativa. Dylan ha logrado lo que pocos artistas pueden: mantenerse relevantes a lo largo de los años, desafiando las expectativas y rompiendo moldes. Hoy sigue siendo un ícono eterno y su legado perdurará en la historia de la música y la cultura popular. Esto ha sido todo por hoy, gracias por acompañarnos. Recuerda que con tu valioso like nos apoyas muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro innovador contenido. Hasta el próximo video.